¿Cómo les va? Gusto de saludarlos. Bienvenidos a Tutorías, a nuestra sesión número 9, donde vamos a revisar los cuestionarios 17 y 18, correspondientes a efectos de los actos jurídicos y la inexistencia del acto jurídico, esto es, nulidad e inexistencia. Como siempre les digo, utilizamos como texto base el texto de Christopher Fernández de la Cuadra y Carlos López Díaz, curso para la preparación de examen de grado, van todos los créditos para ellos. Con la tutoría de hoy, con la sesión de hoy, terminamos acto jurídico. Y mañana comenzamos la revisión de. Bueno, el lunes comenzamos con la revisión de la teoría de los bienes, porque mañana vamos a hacer un repaso general sobre acto jurídico en la pizarra para que ustedes puedan tener una visión, una panorámica general respecto a lo que hemos visto hasta ahora. Esto es teoría de la ley, teoría de las personas y acto jurídico. Ahora, como siempre les digo, estas tutorías se basan en desarrollar cedularios. Siempre les recomiendo, ven el video una vez, ojalá antes de acostarse, y el día siguiente lo revisan un par de veces durante el día, toman la punta de lo que consideren conveniente y con eso deberían tener ya el dato afianzado para continuar con las demás sesiones. La idea y el objetivo es que en 64 días seamos capaces de completar la materia correspondiente a Derecho Civil. Sin más preámbulos, nos vamos a el efecto de los actos jurídicos. Cuando definimos acto jurídico, dijimos que era un acuerdo de declaración de voluntades destinada a producir efectos jurídicos que podían consistir en crear, modificar, extinguir, transmitir y transferir derechos y obligaciones. Por lo tanto, estos son los efectos. Esto es crear, modificar, extinguir, transferir o transmitir derechos y obligaciones. Por lo tanto, estos efectos, por regla general, se radican solamente en las partes y no benefician o perjudican a quienes no lo han celebrado, esto es, a los terceros. De esto se desprende la siguiente pregunta: ¿quiénes son las partes? Las partes son aquellos que personalmente o representados concurren a la formación del acto jurídico. Y respecto de ello se aplica el artículo 1545, que ya todos lo conocemos: todo contrato legalmente celebrado es ley para las partes. Esto es, se radican todos sus efectos en ellos. Ahora, excepcionalmente, dijimos que se habla de parte, pero no de persona, porque una parte puede ser más de una persona. Excepcionalmente, una parte también puede corresponder a una sola persona. ¿Quiénes son los terceros? Los terceros son todas personas que no han participado ni personalmente ni representado en la generación del acto jurídico. Y estos terceros se clasifican en dos tipos: absolutos y relativos. Los terceros absolutos son aquellos que son completamente extraños a la formación del acto jurídico y no tuvieron, no tienen ni tendrán relación jurídica con las partes que sí lo celebraron. Y después tenemos los terceros relativos, que también se le llaman terceros interesados. ¿Por qué? Porque no obstante que no participaron en la celebración del acto jurídico, eventualmente están o estarán en relaciones jurídicas con las partes que sí concurrieron a su celebración. Y acá distinguimos dos clases de terceros relativos: los causavientes, que es cualquier persona que deriva el todo o parte de su derecho de otra persona denominada autor o causante. Por lo tanto, ahí tenemos un ejemplo de tercero relativo. Esto es, mi derecho emana de una de las partes que concurrieron a la celebración del acto de contrato, y también tenemos los acreedores comunes del deudor, que en virtud del artículo 1465, que consagra el derecho de prenda general, a pesar de que los acreedores comunes del deudor son ajenos a la celebración del acto jurídico, eventualmente ellos se pueden ver perjudicados patrimonialmente por actos celebrados por cualquiera de las partes que se concurrieron a la celebración del acto de contrato. Esta es la razón por la cual estos terceros se encuentran protegidos por ciertas acciones, como son la acción pauliana revocatoria y la acción obliga o subrogatoria, que la vamos a ver cuando analicemos y estudiemos los cedularios correspondientes a la teoría general de las obligaciones. Por lo tanto, sabemos efectos de crear, modificar, extinguir, transferir, transmitir derechos y obligaciones. Estos efectos se radican principalmente en las partes que incurren en la celebración del acto jurídico. Sabemos quiénes son las partes: los que participan, los que concurren personalmente o por medio de representante a la celebración del acto jurídico. Y tenemos los terceros, que se clasifican en absolutos o relativos, dependiendo si tuvieron o tendrán relación jurídica con cualquiera de las partes. Y en el caso de los terceros relativos, tenemos los causavientes y los acreedores comunes del deudor. Dicho esto, pasamos al segundo cedulario, correspondiente a la interrogación número 18.
que dice relación con la ineficacia del acto jurídico. Vamos a revisar la nulidad y la inexistencia. ¿Qué es la ineficacia jurídica? El acto jurídico es ineficaz cuando carece de efectos propios o deja de producirlos. En este contexto podemos distinguir dos tipos de ineficacia. Ineficacia en sentido amplio y en sentido restringido. La ineficacia en sentido amplio se produce cuando el acto jurídico no genera sus efectos propios o deja de producirlos por un defecto propio del acto, intrínseco, congénito. Defecto que puede consistir en la falta de algunos elementos esenciales o constitutivos, tanto de existencia como de validez, como sería el caso de la nulidad absoluta, nulidad relativa, y algunos autores también incluyen la inexistencia. Y está la ineficacia en sentido restringido, que es aquella que supone que un acto es jurídicamente existente y válido, pero no produce efecto o queda privado de él como consecuencia de un hecho posterior a la ejecución o celebración del acto, como por ejemplo la resolución del acto jurídico, la revocación, la caducidad, la inoponibilidad, entre otros. Ahora, vamos a comparar la inexistencia con la nulidad en el entendido de que la inexistencia exista, valga la redundancia. Puede sonar un juego de palabras, pero no deja de ser así. ¿Por qué? Porque hay autores que plantean que el código recoge la inexistencia y otros que dicen que no. Y antes de entrar en los detalles vamos a revisar cuáles son las diferencias entre la nulidad y la inexistencia. Primera diferencia. La inexistencia no requiere ser declarada por un tribunal, sino que solamente debe ser constatada. En cambio, la nulidad siempre requiere de declaración judicial. Segundo, el acto inexistente no produce efecto alguno, porque el acto jamás existió. En cambio, el acto nulo sí produce efectos porque nació en la vida jurídica y lo sigue produciendo hasta que no se declare judicialmente la nulidad. Tercera diferencia, el acto inexistente no puede sanearse por el transcurso del tiempo porque nunca existió. En cambio, el acto nulo sí puede sanearse por el transcurso del tiempo, independientemente si estamos en presencia de nulidad absoluta o nulidad relativa. Otra diferencia, el acto inexistente no puede ser ratificado. En este caso, el acto nulo sí puede ser ratificado, pero solamente en el caso de la nulidad relativa. La inexistencia solamente se puede alegar como excepción, en cambio la nulidad como acción o como excepción. La inexistencia puede ser alegada por cualquier persona, en cambio la nulidad solamente puede ser alegada por determinadas personas. Y finalmente la inexistencia constatada judicialmente permite a todo interesado aprovecharse de ella, en cambio la nulidad jurídicamente declarada produce efecto solo en relación con las partes en cuyo favor se ha declarado. Tanto es así que si dos partes se relacionan con un tercero y el acto es declarado nulo y solamente una de ellas solicita la nulidad, solamente a ella la aprovecha y no a las dos. Ahora, como dije, hay dos posturas referentes a la inexistencia. Que existe, que está reconocida por el código, otros que dicen que no. En la vereda de los que dicen que no está don Arturo Alessandri. ¿Qué plantea don Arturo Alessandri? Argumentos para negar la inexistencia. De acuerdo al artículo 1682, precepto que al aludir a la nulidad absoluta engloba tanto los requisitos de existencia como los de validez del acto. Y por lo tanto la omisión de un requisito de existencia solamente produce nulidad absoluta y nunca inexistencia. Segundo argumento, el código no reglamenta los efectos que produce la inexistencia. Lo anterior porque se refiere solo a la nulidad absoluta y la nulidad relativa. Y tercero, que es el argumento más relevante, los actos de los absolutamente incapaces, de acuerdo al artículo 1682, adolecen de nulidad absoluta. Habida cuenta que en los incapaces hay ausencia de voluntad, si se contempla la inexistencia, esta debería ser la sanción y no la nulidad. Este es el argumento más relevante. En la otra vereda se para don Luis Claro Solar, que plantea lo siguiente. Cuando analizamos los requisitos de existencia del acto jurídico del artículo 1494, dijimos que el requisito esencial era aquel sin el cual el acto o no produce efecto alguno o degenera en un contrato distinto. Por lo tanto, la expresión no produce efecto alguno debería dar a entender, o según él da a entender, que se está reconociendo la inexistencia. Segundo, artículo 1681, ¿qué dice? Vamos a revisarlo. Artículo 1681. Es nulo todo acto o contrato al que faltar alguno de los requisitos que la ley prescribe para el valor del mismo acto, o contrato según su especie y la calidad o estado de las partes.
La nulidad puede ser absoluta o relativa. Dice, el acto es nulo para el valor del acto jurídico y no para su existencia. Lo que permitiría concluir que la nulidad solo se refiere a la falta de requisitos y de validez y no a la existencia del acto jurídico. El artículo 1701, cuando hablamos ayer, hace un par de días, hablamos sobre las formalidades, hablamos de las formalidades por vía de prueba. En ese artículo dice que, vamos a buscarlo al tiro, 1701, dice: la falta de instrumento público no podrá suplirse por otra prueba en los actos y contratos en que la ley requiere esa solemnidad, y se mirarán como no ejecutados o celebrados aun cuando en ellos se prometa reducirlos a instrumento público dentro de cierto plazo. ¿Qué significa esto? De acuerdo a don Luis Claro Solar, la expresión "se mirarán como no ejecutados o celebrados" implicaría una sanción de inexistencia. Y finalmente sostiene que la inexistencia no se trata expresamente en el código porque al tratar la nulidad lo hace como una forma de extinguir las obligaciones, lo que supone ya la existencia de una obligación que adolece de un vicio. Es decir, al tratar la nulidad de la ley parte de la base que el acto es existente. Y finalmente, en respuesta a los que postulan el rechazo a la inexistencia acerca de los actos de los absolutamente incapaces, sostiene que en este caso habría una apariencia de voluntad, que es un argumento débil. Ahora bien, aplicando la ley de la navaja de Ockham, en circunstancias normales la solución más simple tiende a ser la correcta. El sentido común nos debería indicar que la inexistencia no pasa de ser una teoría. El código no reconoce la existencia como sanción de nulidad del acto jurídico. Solamente reconoce la nulidad absoluta, nulidad relativa y en ciertos casos la inoponibilidad. Ahora, la idea es no llevar la pregunta a la inexistencia, pero si lo hacen, tratar de explicar estas dos posturas que son las más relevantes. Ahora, vamos a ir a la nulidad. ¿Qué es la nulidad? Es una sanción de ineficacia por la omisión de algún requisito establecido por la ley para la validez de un acto o contrato, según su naturaleza o especie, o calidad o estado de las partes. Es una sanción de ineficacia por la omisión de algún requisito que la ley prescribe para el valor del acto según su naturaleza o especie, o la calidad o estado de las partes. Por lo tanto, acá ya aparecen dos tipos de nulidad. La sanción de ineficacia, que aplica la ley por la omisión de algún requisito establecido por ella para la validez del acto jurídico de acuerdo a su especie o naturaleza, nulidad absoluta, y respecto a la calidad o estado de las partes, nulidad relativa. Ahora, ¿cuáles son las normas comunes a toda nulidad? Primero, son de derecho estricto, es decir, solamente la ley establece las causales de nulidad. Segundo, no se pueden renunciar anticipadamente. Tercero, se pueden hacer valer como acción o como excepción. Y si dos o más personas han contratado con un tercero, la declaración de nulidad a favor de una no beneficia a la otra. Es de derecho estricto, primero. Segundo, no puede renunciarse anticipadamente. Tercero, cuando dos partes han contratado con un tercero, la nulidad, declaración de nulidad que favorece a una no favorece a la otra. Y finalmente pueden hacerse valer como acción o como excepción. Ahora, ¿qué es la nulidad absoluta? Es la sanción de ineficacia por la omisión de algún requisito establecido por la ley para el valor del acto en atención a su naturaleza o especie. Aquí estamos hablando del acto en sí, naturaleza o especie del acto. Cuando la ley prescribe algún requisito respecto del acto para la validez del acto en atención a su naturaleza o especie, es nulidad absoluta. ¿Cuáles son las causales? Primero, objeto ilícito, causa ilícita, incapacidad absoluta, falta de una solemnidad propiamente tal, falta de objeto, falta de causa, falta de voluntad y error esencial. Esas son las causales de nulidad absoluta. La repito: objeto ilícito, causa ilícita, incapacidad absoluta, falta o omisión de alguna solemnidad habilitante, falta de objeto, falta de causa, falta de voluntad y error esencial o error obstáculo. No hay más. ¿Quién puede solicitar la nulidad absoluta? Primero, la parte que tenga interés, a menos que haya sabido o debido saber el vicio que invalida el acto, porque en ese caso no puede, porque nadie puede aprovecharse de su propio dolo.
Segundo, el Ministerio Público en el interés general. Y tercero, el juez. De manera absolutamente excepcional, porque todos sabemos que el principio dispositivo es el que rige al procedimiento civil y no el inquisitivo. ¿Pero por qué? ¿Cuándo puede el juez solicitar la nulidad del acto? Cuando de la sola lectura del acto o contrato se desprenda el vicio que lo invalida. Se manifieste tan claramente el vicio de su sola lectura. ¿Cómo se sanea la nulidad absoluta? Por el transcurso de un plazo de 10 años. Prescripción extraordinaria. ¿Se suspende la prescripción en la nulidad absoluta? No. ¿Admite ratificación en la nulidad absoluta? No. ¿Por qué? Porque es de orden público, mira el interés colectivo. Después tenemos la nulidad relativa, que es una sanción de ineficacia por la omisión de algún requisito que la ley establece para la validez del acto contrato en atención a la calidad o estado de las partes. Estamos significando que cuáles son las causales de nulidad relativa. Fuerza, dolo, error en la persona, error sustancial, error accidental cuando es elevado a la calidad esencial, omisión de solemnidad habilitante, incapacidad relativa, ciertos casos de lesión y cuando la ley no sanciona la omisión con nulidad absoluta. Fuerza, dolo, error en la persona, error sustancial, error accidental, ciertos casos de lesión, omisión de solemnidades habilitantes y incapacidad relativa, y en todos aquellos casos en que la ley no sanciona con la nulidad absoluta. De hecho, ¿cuál es la regla general de la nulidad? Nulidad relativa, no absoluta. Ahora, ¿se puede salir la nulidad relativa? Sí. ¿Cómo? Por ejemplo, por ratificación o confirmación. ¿Qué significa esto? Cuando la parte en cuyo beneficio se pronuncia la nulidad, se ha establecido la nulidad, renuncia expresamente o tácitamente. ¿Por qué se permite la renuncia? Porque estamos en el caso de la nulidad relativa, estamos significando una nulidad de orden privado. Por lo tanto, aquí la autonomía y la voluntad sí tiene espacio. Y se mira el interés individual del renunciante. ¿Qué efecto produce la ratificación o la confirmación? Efecto retroactivo, es decir, se entiende que el acto siempre fue válido. Segundo, por el transcurso del tiempo. ¿Cuál es el plazo para sanear la nulidad relativa? 4 años. Por regla general, contado ¿desde cuándo? Desde que se tuvo conocimiento del vicio que lo invalidaba, salvo en 4 casos. En el caso del error y el dolo, desde la ejecución del acto contrato, y en el caso de la incapacidad y de la fuerza, desde que ésta cesa. Es decir, si yo celebré un acto con un incapaz relativo, esto es un menor adulto, por ejemplo, el plazo de prescripción comienza a correr desde que el menor adulto cumple los 18 años. Desde que deja de ser incapaz. ¿Se suspende el plazo de prescripción en la nulidad relativa? Sí. Se suspende por la muerte del beneficiado quien transmite a sus herederos. Y aquí tenemos que distinguir si los herederos son mayores o si son menores. Si los herederos son mayores, tenemos que distinguir si los 4 años han comenzado o no a regir al momento de la muerte del causante. Te repito, en el caso que los herederos sean mayores de edad, debemos distinguir si los 4 años han comenzado o no a correr al momento de la muerte del causante. Si han empezado a correr, los herederos solo gozarán del tiempo restante, del residuo. Y si no han empezado a correr, gozarán del tiempo completo. Y si fueren menores de edad, empieza a correr los 4 años completos y el residuo desde el momento en que lleguen a la mayoría de edad. En cualquiera de los dos casos, no se puede solicitar la declaración de nulidad pasados 10 años desde la celebración del acto contrato, que es la regla general de la prescripción. ¿Ok? ¿Quiénes pueden solicitar la declaración de nulidad relativa? La persona en cuyo beneficio se ha establecido, por ley, incluidos sus herederos o cesionarios, y excepcionalmente no la pueden solicitar el incapaz que contrató escondiendo dolosamente su identidad. Ahora, al igual que la inexistencia de la nulidad, también hay un paralelo entre la nulidad absoluta y la nulidad relativa. Primero, respecto de las partes que pueden solicitarla, la nulidad absoluta puede solicitarla a cualquiera que tenga interés, siempre y cuando no haya sabido, conocido o debiendo conocer el vicio que invalida el acto, el Ministerio Público y el juez de oficio. En cambio, la nulidad relativa solamente la puede solicitar la persona en cuyo beneficio se ha establecido, salvo en el caso del incapaz cuando ha actuado dolosamente.
Respecto a la declaración de nulidad de oficio, sí puede en el caso de la nulidad absoluta, jamás en el caso de la nulidad relativa. Saneamiento, nulidad absoluta 10 años, nulidad relativa 4 años. Saneamiento por ratificación, la nulidad relativa sí. ¿Quién? Parte en cuyo beneficio se ha establecido, debe ser capaz y debe haber cesado el vicio. Y en el caso de la nulidad absoluta, no, porque es de orden público. Los dos paralelos son súper importantes que los manejen. ¿Cuándo se producen los efectos de la nulidad? Cuando existe una sentencia definitiva, firme y ejecutoriada, porque antes el acto produce plenos efectos. ¿Cuál es el efecto de la nulidad respecto de las partes? 1687. ¿Qué dice? 1687. La nulidad pronunciada en sentencia que tiene la fuerza de cosa juzgada da a las partes a ser restituidas al mismo estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto contrato nulo, sin perjuicio de lo prevenido sobre el objeto o causa ilícita. En las restituciones mutuas que hayan de hacerse los contratantes en virtud de este pronunciamiento, será cada cual responsable de la pérdida de las especies o de su deterioro, de los intereses y frutos, y de las voluptuarias, y del abono de las mejoras necesarias, útiles o voluptuarias, tomando en consideración los casos fortuitos y la posesión de buena o mala fe de las partes. Todo ello según las reglas especiales y sin perjuicio de lo dispuesto en el siguiente artículo. ¿Qué significa esto? De acuerdo a este artículo, las partes tienen derecho a ser restituidas al mismo estado que se encontraban antes de la celebración del acto contrato. Es decir, las partes se retrotraen al momento anterior a la celebración del acto contrato. Y aquí tenemos que diferenciar. Si el acto no engendró obligaciones, se extingue. Si engendró obligaciones, tenemos que distinguir. No se cumplieron las obligaciones engendradas, se extingue el acto. Si se cumplieron, surge la obligación de efectuar restituciones mutuas, que fue la que dijimos recién. ¿En qué consiste? Por lo tanto, ojo con esto. ¿Cuál es la regla general en cuanto al efecto de nulidad? Primero, que las partes se retrotraen al momento anterior. ¿Y qué es lo que tenemos que distinguir? Si el acto engendró obligaciones o si no engendró obligaciones. Si no engendró obligaciones, el acto se extingue. Y si las engendró, tenemos que distinguir si no se cumplieron estas obligaciones que se engendraron o si sí se cumplieron. Si no se cumplieron, se extingue el acto. Y si se cumplieron, las partes tienen que hacerse restituciones mutuas. ¿En qué consiste el efecto retroactivo de la nulidad? Declarar la nulidad tiene como efecto dejar las cosas como estaban antes de la celebración del acto contrato. Y para eso se aplica la regla de las prestaciones mutuas. Y la siguiente pregunta, ya en relación con las prestaciones mutuas. ¿De qué es responsable cada parte? Cuando se declara la nulidad, entendiendo que tiene efecto retroactivo. Cada parte es responsable de la pérdida o deterioro de las especies, intereses, frutos, abonos o mejoras. Se toma en cuenta caso fortuito y la buena o mala fe. Por tanto, las partes deben restituirse las cosas y los frutos civiles o naturales, distinguiéndose acá si estaban de buena o mala fe. ¿Por qué razón? Porque como el efecto de la nulidad es retrotraer a las partes al momento anterior, cualquier cosa que yo haya recibido por concepto de cumplimiento de una obligación, debo restituirla. Especies. Si se deterioraron o se perdieron, debo hacerme cargo. Intereses, frutos, abonos, mejoras. Caso fortuito, se tiene que tomar en cuenta. La buena y la mala fe. Deben restituirse todas las cosas y los frutos civiles o naturales. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son las excepciones al efecto, a las prestaciones mutuas entre las partes? A esta obligación o a este deber de restituirse las especies, las mejoras, los abonos, los intereses, etc. 1. Poseedor regular de buena fe. Cuando veamos la teoría de los bienes, que viene ya pronto, vamos a ver que hay dos tipos de poseedores, de buena o mala fe. Para anticipar un poco, el poseedor de buena fe es aquel que posee, la buena fe en materia posesoria dice relación con la conciencia de haber adquirido el dominio por medios legítimos, exento de fraude o todo vicio, y esta buena fe tiene que estar presente al momento de iniciar la posesión, aunque después desaparezca. Dice, poseedor regular de buena fe, al momento de la percepción, no restituye los frutos. La buena fe se mantiene hasta la contestación de la demanda.
Por lo tanto, una excepción a las prestaciones mutuas es que quien posee de buena fe no restituye los frutos. Sí restituye la especie y eventualmente los deterioros que ésta haya podido sufrir, pero no restituye los frutos. 2. Cuando se contrató a sabiendas del objeto causa ilícita, no hay restitución de la cosa. ¿Por qué? Porque nadie puede aprovecharse de su propio dolo. Tercero, cuando se contrató con un incapaz, no hay restitución de la cosa, excepto si el incapaz se hizo más rico. Es decir, cuando lo pagado le era necesario o aún lo conserva. Y finalmente, cuando una parte adquirió cosa por prescripción adquisitiva, porque obviamente se convierte en dueño. ¿Cuál es el efecto de la nulidad respecto de los terceros? La declaración de nulidad da acción reivindicatoria contra los terceros. No se distingue entre la buena y la mala fe de los terceros. Excepcionalmente no se tendrá esta acción respecto de terceros cuando estos hayan adquirido por prescripción adquisitiva, porque ahí no se puede rescatar absolutamente nada. Y finalmente, ¿en qué consiste la conversión del acto nulo? Dice que es una forma de salvar la nulidad, convirtiendo el acto nulo en otro que cumpla la finalidad que tenía en vista las partes. No hay norma expresa en nuestro Código Civil, pero sí algunos casos específicos en que se acepta, como por ejemplo el instrumento público defectuoso que se convierte en instrumento privado. La inoponibilidad, revísenla ustedes, porque es, en los manuales de texto no se trata la inoponibilidad como sanción. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que recordar de esto? De la lección de hoy. Primero, ¿cuáles son los efectos del acto jurídico? ¿Quiénes participan en el acto jurídico? Las partes. Definición. Recuerden que pueden participar personalmente o por medio de representante. Los terceros. Clasificación de los terceros, sobre todo los terceros relativos. Respecto de la inexistencia y la nulidad, argumentos a favor y en contra. En contra de la inexistencia, Arturo Alessandri. A favor, Luis Claro Solar. Las diferencias en cuanto al saneamiento, en cuanto a la ratificación, en cuanto a la declaración judicial, en cuanto a quién puede eventualmente beneficiarse de ella, etc. Después, la nulidad. Definición en sentido amplio. Nulidad absoluta. Definición en atención. O recuerden que la nulidad absoluta es una sanción de ineficacia por la omisión de algún requisito que la ley prescribe para la validez del acto en atención a su naturaleza o especie. Y ahí tenemos los ejemplos de nulidad absoluta. ¿En qué caso se da la nulidad absoluta? ¿Quién puede solicitarla? Plazo de saneamiento. Recuerden que no se ratifica. Nulidad relativa. Recuerden que es en atención a la calidad o estado de las partes. Causales. ¿Cómo se sanea? Confirmación o ratificación, transcurso del tiempo. Recuerden ahí la diferencia entre el dolo y la incapacidad. Y en el caso de la fuerza de la incapacidad y el dolo y el error respecto de cuándo se computan los 4 años. Cuándo se suspenden el plazo de prescripción para la nulidad relativa. Recuerden si ahí la regla de los 4 años, si son mayores de edad los herederos o no. ¿Quién puede solicitarle? Y después el paralelo entre nulidad absoluta y nulidad relativa. Efecto de la nulidad. Recuerden el efecto retroactivo. Efecto de las partes, distinguir si el acto engendró obligaciones o no. Y si las engendró, si se cumplieron o no se cumplieron. ¿En qué consisten las prestaciones mutuas? ¿De qué es responsable cada parte de las prestaciones mutuas? ¿Y cuándo no se realizan las prestaciones mutuas? ¿Cuáles son los casos? Poseo regular, contratar a sabienda del vicio que invalida el acto, cuando hay objeto de causa ilícita, cuando se contrata con un incapaz, salvo que se haya hecho más rico, y cuando se adquiere el dominio por prescripción adquisitiva. ¿Cuál es el efecto de la nulidad respecto a los terceros? ¿Y en qué consiste la conversión del acto nulo? Esto fue acto jurídico. No es más que esto. Mañana, en la próxima sesión, vamos a hacer un repaso general respecto a estas 3 unidades. No vamos a contestar con cuestionarios, sino que vamos a hacer un análisis de materia. Vamos a ver teoría de la ley, vamos a ver teoría de las personas y vamos a ver acto jurídico. Va a ser un video largo, yo creo que va a durar más de 1 hora y media, pero creo que es la mejor forma para poder probar si efectivamente recordamos o no recordamos el grueso. Pues siempre algo se nos va a olvidar, pero recordar lo esencial. No se agobien con aprenderse artículos de memoria. Si hay artículos que hay que saber, pero para eso están los esquemas. Yo tengo esquemas, si que a alguien les interesan los esquemas, yo se los puedo mandar, están en formato PDF, son muy buenos. Busto Saavedra y compañía.cl, ahí los saqué, muy buenos esquemas.
También tengo el libro de Aníbal Cornejo, Derecho Civil en Esquemas. Muy bueno también, se los recomiendo. Son 2 tomos. Se llama Derecho Civil en Esquemas y Resúmenes de Aníbal Cornejo Manrique. Recomendado absolutamente. Búsquenlo como Corman Editores. Muy buenos libros. Conejolibrosjurídicos.cl. Y vamos a comenzar después de esta clase, de la clase de mañana, del repaso general, vamos a comenzar a revisar la teoría general de los bienes. Si consideramos esta clase de repaso, a lo mejor vamos a trazarnos vamos a necesitar unas 4 sesiones más, vamos a ver. O a lo mejor me da el cuero para hacer el repaso y eventualmente la sesión de mañana. Ahora, la próxima sesión de repaso, de resolución de cuestionarios. Ojo, les recuerdo, yo no voy a repasar la teoría de la prueba. ¿Por qué razón? Porque la prueba se ve en derecho procesal. Nos correspondería la interrogación, de acuerdo al texto, número 20, pero en realidad es la 10ª, donde vamos a revisar la introducción a los bienes de los derechos reales y personales, y el cuestionario número 11, el cuestionario 20, cuestionario 20 el primero, introducción a los bienes y a los derechos reales, y vamos allá a la siguiente, clasificación de los bienes, que este cuestionario es un poco más largo, pero en realidad es materia que sabemos, para después entrar derechamente a dominio y propiedad. Como siempre, les quiero agradecer a todos aquellos que se han suscrito. Ya tenemos 30 suscriptores. Puede parecer poco, pero para mí es una enorme cantidad de personas. Hay 30 personas que siguen el canal. Yo les quiero agradecer infinitamente que nos hayan apoyado. Esto es un emprendimiento absolutamente ad honorem, pro bono. Por lo tanto, lo único que le pedimos cuando compartimos los videos es que puedan suscribirse. No hay costo para esto, porque esto es un experimento también personal, porque estoy preparando mi examen de grado. Por lo tanto, esto a mí también me sirve para poder estudiar y para poder repasar. Si alguien quiere contactarse conmigo, el mail está en la descripción, en la descripción de la página del canal. Puede seguirme en Facebook también como Gonzalo Kleinstein, Derecho del Tránsito, Policía Local. Pronto vamos a estar creando una fanpage exclusivamente de las tutorías. Si necesitan material, pídanmelo, yo se los mando. Si necesitan esquemas o resúmenes, también se los puedo mandar. Y próximamente también vamos a estar haciendo videos sobre la materia en particular, pero eventualmente, siempre al final de cada 3 unidades vamos a hacer un repaso respecto de la materia que se pasó. Así que si quieren compartir la dirección del canal, háganlo con toda confianza, se los vamos a agradecer. Y gracias por apoyarnos, porque eso nos sigue motivando para poder hacer esto todos los días, 64 días sin interrupción alguna. Vamos a estar desarrollando cuestionarios para preparar derecho civil, y posteriormente viene la segunda patita, que es derecho procesal. Nuestro desafío, poder preparar el examen de grado en un máximo de 3 meses, aproximadamente 3 meses y medio. Deberíamos estar preparados para rendir un examen de grado en buena forma, con buenas notas y manejando el texto y manejando el dato como corresponde. Les invito, vean este video una vez, sobre todo antes de acostarse, vayan a hacer tuto y al día siguiente lo repasan un par de veces, sacan apuntes, leen sus apuntes y deberían manejar a la perfección la materia que se está pasando. Les mando un abrazo, les deseo un excelente día, dependiendo si a la hora que vean, o un buen descanso, y nos comunicamos y nos estamos viendo nuevamente en una nueva sesión de tutorías para que preparen tu examen de grado sin ningún tipo de estrés. Les mando un abrazo. Chao.